da mucho más impacto si hacemos este mensaje de la importancia de estos derechos a través, por ejemplo, del arte y ahora de la fotografía. Es mucho más concreto para la gente de entender y iniciar una discusión y mostrar un interés de este concepto que es los derechos humanos. Bueno, en realidad es la primera muestra fotográfica, el primer concurso fotográfico que hemos organizado conjuntamente con la Unión Europea y el Centro de la Imagen para promover a través de la fotografía la vigencia de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos desde la mirada del ciudadano. Hemos tomado dos categorías, la categoría aficionados y la categoría profesionales, y de la muestra que estamos viendo el día de hoy realmente hemos quedado impactados de cómo la fotografía puede ser un instrumento potente para transmitir mensajes claros de respeto a los derechos humanos, de problemáticas también de los derechos humanos, sobre todo, como lo ha dicho el embajador Alden, que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que es donde hemos visto que han incidido más las fotos. Hay dos cosas que me parecen, digamos, relevantes de este primer concurso, ¿no? Uno es obviamente el tema, los derechos humanos, ¿no? Y la posibilidad de que un montón de fotógrafos, aficionados y profesionales se acerquen al tema y comiencen a hacer visible cosas que si no sería difícil hasta imaginar. Y por otro lado, digamos, la acogida que ha tenido el concurso en provincias. Bueno, los derechos humanos están compartidos en dos partes, ¿no? Derechos económicos y sociales y derechos individuales. En cuanto a derechos económicos y sociales, falta mucho para hacer. Aquí en Perú tenemos casi 30% de pobreza y esta gente está luchando por una vida más decente y estas fotos muestran esta lucha para una vida más decente. Pero también hay problemas sobre derechos individuales, hay violencia contra las mujeres, por ejemplo, pero Perú hay que decir que Perú ha hecho muchos avances en los últimos años y realmente se ha mejorado bastante la situación. En el Perú las encuestas señalan que una gran preocupación de la población, por ejemplo, tiene que ver con la inseguridad ciudadana, y ese es un derecho básico que tiene todo ciudadano, el poder vivir en una sociedad en paz, vivir con la tranquilidad y saber de que no tiene amenazas hacia su vida, hacia su integridad o hacia su propia propiedad. Yo diría que es un derecho básico. Pero al lado de eso también tenemos otros derechos básicos que aún necesitamos fortalecer y que tienen que ver con aspectos básicos como la educación y la salud. De la experiencia de la Defensoría del Pueblo, de la atención permanente con los ciudadanos, vemos que la calidad en la atención en los servicios de salud, el tema de la educación y, por ejemplo, ahora que se avecina el fin de este año escolar y el inicio del próximo, vemos que todavía falta mucho en consolidar la educación gratuita, en que no se condicione la educación de los niños y niñas, sobre todo de las zonas más pobres del país, ¿no? En este caso, en realidad, uno de los elementos más importantes es la toma de conciencia, ¿no es cierto? La toma de conciencia con respecto a los derechos humanos y que alguna de estas imágenes nos hagan, en ese sentido, ¿no es cierto?, pensar en cosas y temas que no teníamos en nuestras propias agendas personales, ¿no es cierto?, como temas importantes, ¿no? Y hacer esto masivo es lo que me parece importante, ¿no? Y que cualquier persona en cualquier punto del país, además ahora con la facilidad de producir imagen, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad después de estar en un hecho concreto, en una situación determinada, de registrarla y de enviarla, ¿no? Y de que estas cosas sean visibles y reconocidas, además, ¿no?, en términos ya de producción de autoral, ¿no? Entonces creo que genera y posiciona, por un lado, insisto, la visibilidad del tema, ¿no?, y por otro lado la visibilidad de los fotógrafos que se acercan al tema, ¿no?